Puebla, tierra de historia, tradición y un sazón inigualable. Acompáñanos a descubrir los secretos y sabores que dan identidad a nuestra gastronomía. Bienvenidos a la Ruta del Sazón Poblano. Provecho. Comunidad, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy ya nos encontramos para otro episodio más de Ruta del Sazón Poblano, su podcast. Conmigo se encuentra el día de hoy Ángel. Ángel, ¿cómo estás? Bienvenidos a la Ruta del Sazón Poblano. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales, @Ruta del Sazón Poblano, para que puedan disfrutar de todos los platillos, de todos los lugares a donde vamos y sobre todo conocer las historias de aquellos que las preparan. Entonces, Julio, hoy tenemos un invitadazo. Hoy tenemos un invitado muy especial para nosotros. Esta persona conoce mucho de restaurantes. Con nosotros se encuentra César Hurtado, gerente general de Maíz Criollo. César, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muchas gracias César, Ángel, pues muchas gracias por la invitación. Y pues agradezco todo el interés que tuvieron en venir a platicar y pues bueno, pues ustedes me indican cómo Claro seguimos. que sí. César, mira, nosotros te explicamos un poquito la dinámica. Va. Somos una página de gastronomía poblana como tal. El día de hoy quisimos invitarte porque queremos que nos cuentes un poquito más sobre esta experiencia que es de tener un restaurante, de esta experiencia de ser un emprendedor incluso, y de cómo es que va paso a paso creándose esto de la gastronomía, cómo funciona la gastronomía poblana con cocina contemporánea, o quizás un poquito más de gastronomía un poco más especializada de otros países quizás, ¿vale? Y es que a mí se me hace súper interesante lo que platicábamos fuera, pues el restaurante se llama Maíz Criollo y una de las insignias es que pues justo todo está hecho a base de maíz. Entonces, quiero que inicies igual como platicando, primero que nada, la historia, porque, nos comentaba antes, fuera de cámaras, que ustedes abrieron antes de pandemia, un poquitito antes. Exacto. Entonces, primero, ¿cómo inicia la idea de Maíz Criollo? ¿Cómo se ejecuta? Y posteriormente, ¿cómo se sobrevive a una pandemia? Ok, sí, digo exactamente, el restaurante pues es prácticamente todo de maíz. Exactamente, el restaurante abrió unos 3 meses antes de la pandemia, o sea, debe haber sido por ahí de diciembre 19. Como tal, la idea original del restaurante la comenzó mi hermano, él es el chef ejecutivo, es Rafael Hurtado. Él inició con el restaurante y digo, al final él es el chef, él es el que es creativo, el que diseña todos los platillos. Y al final, pues digo, a lo mejor también haciendo un paréntesis, es que él inició la idea, aunque yo entré un poco después, no entré como desde el inicio. Okay. Entré como socio a partir del 2021. Básicamente como un poquito, podría decirse como terminando o a medio camino de la pandemia. Todavía estamos como a medio camino. Al final entré porque el proyecto me pareció muy interesante, incluso porque la idea original fue de mi hermano, pero yo viendo la ejecución le vi como bastante potencial. Entonces, digo, hubo una oportunidad ahí con él de hacernos socios, de sumarme al proyecto. Pues, la verdad, lo vi con tanto potencial que dije, pues sí, o sea, va, me late. O sea, yo pues, consideraba que independientemente de que es mi hermano, pues, la verdad es que es muy bueno en lo que hace. Y pues digo, también por ese lado decidí entrar. O sea, al final, por ejemplo, lo que dices de la pandemia, pues sí fue, como tal no lo viví yo como en primera persona, todavía no estaba ahí, pero lo viví bastante cerca. Al final sí es mi hermano. Y, o sea, sí fue una etapa complicada para el restaurante, porque digo, y para todos, ¿no? Para todos los restaurantes o para todos los negocios en general. Sí. Y bueno, ahí fue como un poco de parte de mi hermano también innovar en que el restaurante ya hacía todo del maíz. Okay. De hecho, tenía un postre que era el pan de elote de maíz azul. Uf. Pero ahí fue como innovar en el sentido de que pues, en pandemia ya nadie salía. Pero empezó a haber mucho auge de los postres para llevar en ese momento. Sí, claro. O sea, todos estaban comprando pasteles o cosas para consumir en casa. Entonces ahí fue idear como, no, pues bueno, al pan de elote vamos a hacerle unas variaciones, ¿no? Y ahí fue agregarle como mermelada de moras y moras frescas, otro de cajeta, chocolate y palomitas de caramelo, otro con, o incluso en su momento hubo uno que ahorita, digo, seguimos en mente si lo retomamos o no, pero había uno con higo, Okay. con mermelada de higo. Y bueno, al final fue eso, como girar un poco a la tendencia de ese momento y pues, y bueno, obviamente también con las aplicaciones, un poco también incrementaron las ventas por aplicaciones. Digo, no es lo ideal porque pues sí, por todos los costos que
Sí, claro. implican las ventas de aplicaciones, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? Digo, sí fue un momento complicado, pero que, digo, al final mi hermano como logró mantenerlo a flote y pues yo casi te digo, terminando el 2020, iniciando el 2021 es cuando se da la oportunidad, él me invita a participar y dije, pues va, pues me la juego, ¿no? Todavía era un riesgo Sí, claro. porque, digo, como tal ya había acabado el 2020, estaba como acabando la pandemia, por decirlo, bueno, no acabando, digo, como medio camino. Y entonces todavía había cierto riesgo, pero fue como un de, pues vamos a darle, ¿no? Vamos a ver si jala, al menos la idea tiene mucho potencial, ¿no? Y digo, a partir de ahí le entré y pues fue incluso ir discutiendo algunas ideas de algunos cambios que fuimos haciendo en el menú, algunos que fue cuando nos pasamos de, bueno, lo que te comentaba también hace un momento, que la ubicación antes estaba en una plaza, que era un food court. Entonces, pues digo, son locales pequeños y pues, como sea, las ventas o las mesas se dividen en que la gente compra donde prefiera, ¿no? Aquí ya era, la idea fue movernos, o sea, con la inversión con la que yo entré fue movernos a un local propio y ya poder tener nuestro propio espacio donde pudiéramos, o sea, como explayarnos o ya desarrollar todo nuestro concepto en la decoración, que todo se viera con nuestra idea, ¿no? Ok. Oye, ¿y el panqué sí salía azul? ¿O era como una mezcla? O sea, no es que al final sí es maíz azul el que usamos, pero o sea, tampoco creas que el pan de elote sale completamente azul. O sea, porque al final los granos de maíz es como que incluso depende de la temporada, o sea, hay momentos que sale más azul que otras veces. Ok. Depende de la siembra, de la temporada y muchos factores que a lo mejor ya ahí ya, ¿cómo se llama? Me pierdo un poco, pero a veces sale más azul que otras veces. Y entonces, nada más bien al final el grano de maíz es como, podríamos decir, es que como un 60% blanco y 40% azul. Ah, claro, o sea, como tal no es un pigmento fuerte. Ajá, no es tan intenso. Te digo, a veces sí sale más que otras veces, pero aún así aún mantiene como cierta coloración como blanca. Entonces, nosotros como tal hacemos el pan de elote, lo molemos para hacerlo, y bueno, para hornearlo, pero el pan de elote al final tiene como un color, podría decirse como amarillo tostado por el horno y Ok. con puntos azules. O sea, como con Mm, ciertos puntitos azules que vas encontrando en el pan. No es que literalmente se vea color Azul. azul. O sea, la verdad es que si alguien te vende un pan de elote y se vea azul así radioactivo, es porque Lo pintaron. lo pintaron. O sea, sí, ese lo pintaron. O sea, no Oye, sé. de hecho en redes sociales hace ratito la estaba checando y tienen un postre que es justo el que dices, que es el pan de elote, pero con nogada. Ah, es que sí. Exactamente, ese concepto, ¿cómo es que llegan a ese concepto con nogada? ¿Por qué te digo con nogada? Porque pues es muy tradicional de aquí de Puebla, ¿no? Entonces el que tú le eches nogada, ¿cómo las personas o el usuario, el cliente, cómo reaccionó a este postre? Ya, digo, platicando de cómo llegamos a ese postre, o sea, explayándome un poquito más, que sí, la idea fue aprovechar como puedo decirle como ese tren, que es la temporada claro. del chile en nogada, pero al final fue algo que discutí con mi hermano en su momento, o sea, como que platicamos si deberíamos o no vender chile en nogada, es como de, pues como tal no lleva maíz, Ok. Sí. no, o sea, tendríamos que buscar la forma de agregarlo, pero pero es un platillo tan tradicional que quizá moverle algo o agregarle maíz es como, bueno, ya no es un chile en nogada, ¿no? O para el público en general puede ser, es que ya no es un chile en nogada porque ya le cambiaste esto, ¿no? Que es claro. respetable. Entonces, pues más bien por ahí fue como de, bueno, no vamos a meternos como tal directamente al platillo tradicional de chile en nogada, pero creo que podemos jugar con con la con- temporada y con el mismo ingrediente que es la nogada, o sea, no necesariamente ponerlo en un chile relleno, ¿no? Entonces ahí fue como de, bueno, pues creo que podemos utilizar el pan de elote y crear un postre y como aprovechar también un poco la tendencia, porque también digo que fue algo que vimos en la temporada de chile en nogada, pues también, digo, no solo nosotros, también hay varios lugares que se atreven pues a inventar algo diferente con la nogada, no necesariamente el chile en nogada, ¿no? Que ahí se imita Helados. se imita con el chile en nogada. Yo vi en algún momento flautas bañadas en nogada. Sí. Las paletas. Fíjate ¿no? que, Paletas de nogada, fíjate sí, que exacto. en Atlisco hay una paletería muy famosa, de hecho un saludo allá al dueño de la paletería de Atlisco,
vende lo que es un helado de nogada. Ok. Y fíjate que literal lo tiene todo el año. Ok. Una vez platicando con él me decía, este es uno de los postres que más se vende. O sea, que más se vende al año. O sea, él tenía de todo y son helados gourmet, pero el de nogada se vende más. Es Ujú. por eso que decía, ¿cómo es que la gente aceptó lo que es el pan de elote con nogada? Por eso te lo preguntaba. Ya, o sea, digo, al final como lo aceptaron. Bueno, hemos tenido comentarios de todo, ¿no? O sea, Sí. porque, o sea, también hay gente como que, o sea, te digo, hacemos nuestros posts en redes sociales y eso, y pues, digo, sí hemos tenido comentarios como de ahora, ¿qué es eso, no? Ya están, Claro. están modificando toda la cocina poblana, es una aberración, etcétera, ¿no? Y digo, está, o sea, respetable la manera en la que lo piensan, que lo consideran, pero también hemos tenido gente como que se atreve a probar algo diferente, que al final Claro. normalmente es lo que buscamos. Nos gusta mucho intentar o innovar en cosas raras o en cosas un poco no tan comunes, y pues creo que nos hemos creado de un mercado que pues va a eso, ¿no? Que va porque sabe que va a probar cosas que no son tan tradicionales o no Sí, son claro. tan típicas, ¿no? No vendemos lo mismo que todos. Y a mí se me hace súper interesante, justo empezando a hablar un poco del concepto que tienen de integrar solo maíz a sus platillos. Porque, digo, aquí en la Ruta del Sazón Poblano, pues hemos tenido historias como, por ejemplo, del mole, de cómo se interpreta, como las vivencias que han tenido a través de un platillo. Y siento que algo tan tradicional como el maíz, algo que nos caracteriza no solo a Puebla, sino a todos los mexicanos, algo que incluso extrañamos en otras partes del mundo, el maíz es muy importante y que pudieran hacer todo un menú que fuera justo a base de maíz, a base de los tipos de maíz. Ya me comentabas más o menos que usaban normalmente más maíz azul Ujú, correcto. y justo, además, ya tenemos un concepto de integrar maíz, pero aparte lo hacemos azul, que también, no sé si desde su opinión, también ustedes pueden comentarnos sobre que para mí el maíz azul se me hace más rico. ¿Tú qué crees, Julio? No sé, mira, te voy a ser muy sincero, de maíz conozco muy poco, pero siento que el maíz, la tortilla azul como tal, se hace con el maíz azul, ¿estás de acuerdo? Sí, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, sí, exacto, con maíz azul. Como tal sale la tortilla color azul, ahí sí sale azul. Ahí sí sale azul, pero es por un proceso diferente, ¿no? Que es la Ok, nixtamalización. Ajá. Ah, ok, bueno, por ejemplo, ese tipo de tortillas es muy sabido que sabe más rica Sí. que la tortilla amarilla o la tortilla blanca, por ejemplo. Pero sí, en realidad, como tal, el maíz azul, pues sí diría que muchas personas lo prefieren más allá del maíz, por ejemplo, amarillo. Sí, Sin duda. y es que a mí, o sea, no, o sea, yo también me puse a ver las redes sociales y a mí cómo se me antojaba cada cosa que veía. ¿Cuál es el que se te antojó más de sus platillos? El último que subieron era como, creo que sí era un guiso, pero tenía como como no sé si era chicharrón o era algo, o sea, no me acuerdo bien cómo era, pero justo venía pues para acá y lo vi, y aparte traigo hambre, entonces pues, no puede Se ser, te se ve antojó delicioso. completamente. Sí. Sí, sí, sí. Y es que, bueno, lo que yo también vi en sus redes sociales es que, como tal, adaptan la cocina como tal tradicional, pero le meten lo que tú decías, esta parte de la innovación. Y es que yo creo que para un restaurante, incluso para cualquier proyecto, pero más en un restaurante, la innovación de tus platillos o la innovación que tú le pones a lo que haces es lo que te caracteriza de los demás realmente, ¿no? Porque podemos encontrar restaurantes de Puebla, o sea, como tal, te venden lo mismo. En todos te venden lo mismo, ¿no? Desde mole, chiles en nogada, molotes, algo así. Pero, por ejemplo, maíz criollo, lo que yo veía es que se caracteriza por esta parte de innovación que le ponen a los platillos. Pero con eso yo te quería preguntar, ¿ustedes cómo consideran o cómo toman esa parte del respeto, por ejemplo, que se le tiene digamos, al ingrediente tradicional o al platillo tradicional? ¿Cómo lo toman con el respeto, por ejemplo, al innovar o al intentar cambiar la receta? Pues digo, al final, en el sentido que dices del respeto que se le da a algún platillo, porque al final lo que hacemos es, nosotros mismos lo definimos como cocina mexicana moderna con maíz. Claro. Y digo, al final nosotros consideramos como darles o la manera de respetarlo o hacerle como el honor que merecen los platillos, pues es como, o sea, vamos investigando nuevos, no nuevos, ¿no? O sea, platillos que hay
a base de maíz y en cualquier lugar de México, ¿no? O sea, porque luego hay platillos que aquí ni siquiera hay en Puebla, ¿no? O no son tan comunes acá. Entonces, pues digo, la idea de nosotros es como darles ese honor como de pues, lo tomo y lo reinvento un poco, ¿no? O sea, al final sí usamos como la base, que al final no, por ejemplo, no sé, ahorita se me viene a la mente uno que tenemos se llaman tetelas, ¿no? Que ese no es tan común aquí en Puebla. Ok, ¿qué es una tetela? Una tetela es como un triangulito hecho de maíz. Ok. Y a veces va relleno, ¿no? A veces puede ser de otras cosas, puede ir relleno de frijol, etcétera. Escucha rico, como un tlayoyo. Más o menos como un tlayo, o sea, parecido, este es como, pero al final es como con forma triangular, ajá, como una forma triangular. Nosotros pues, nos lo topamos alguna vez, incluso así de tipo de que vas viendo en internet, vas buscando cosas y de repente vimos de una tetela como de, ok, mira, ni siquiera conocíamos qué era una tetela, ¿verdad? Nosotros era como, ni sabíamos que era una tetela. Se ve interesante, ¿no? Y lo tomamos, nosotros le rellenamos de queso y arriba le ponemos costilla de cerdo marinada al pastor, piña asada y cebolla morada. Entonces nosotros lo pusimos como una tetela al pastor. Órale. Entonces al final no es tan típico, o sea, el platillo es como tradicional en ciertas regiones, incluso probablemente en Oaxaca es donde más lo conozcan, más lo ubican, pero fue hacerle ya un giro diferente, que ya fue agregarle algo, incluso a lo mejor al pastor no es tan, o sea, bueno, sí es típico mexicano, solo es juntarlo con una tetela rellena de queso. Claro, o sea, digamos que como tal el platillo sí lo respetan, únicamente lo que tú le pones, digamos, es ese plus, ¿no? O ese extra para que pues sepa mucho mejor y se va mucho mejor. Ajá, exacto. Ajá, puedes decir así, claro, como darle un extra, ¿no? ese un pequeño boost, ¿no? Y fíjate, de hecho, lo que decías, que en diferentes partes o regiones de México y de Puebla existen muchos platillos que, por ejemplo, no conocemos o que aún no se han dado a conocer nacionalmente. Por ejemplo, una vez yo viajé a Cuetzalan, no sé si han ido a Cuetzalan. Sí, ¿no? sí, claro. A Cuetzalan, y no sé si llegaron a probar los tlayoyos. Sí, claro. Sí. Bueno, que aparte, yo les digo tlacoyos. Tú le dices No, tlayoyos. es que sabes que exactamente, ese es mi dilema, ajá. Claro. Porque yo igual los conocía como tlacoyos, o sea, yo sé que es un tlacoyo como tal, pero cuando llego a Cuetzalan, me dicen, esto es un tlayoyo. Y lo mismo que tú, yo dije, no, pero esto es un tlacoyo. Dice, no, ese es diferente, porque como tal, y me comienzan a explicar, lo podemos rellenar de carne, de tinga, lo podemos rellenar de queso, o sea, de muchas cosas que lo pueden rellenar, pero son riquísimos, te lo juro. Cuando tengan la oportunidad de ir a Cuetzalan, créanme, váyanse al mercadito, ahí van a encontrar los mejores tlayoyos que existen y los pueden pedir rellenos de lo que sea. Y es, por ejemplo, un platillo que no se da a conocer nacionalmente, que está hecho a base de maíz. Exactamente. De maíz. Y que no se ha dado a conocer, pero es muy rico. Y es que, fíjate que justo hablando de comida contemporánea, que yo lo definiría, o la comida moderna, como justamente una forma de innovar. Dentro de mis memorias colombianas, en mi búsqueda de restaurantes mexicanos, encontré uno cerca de la universidad que se llamaba El Mero. Y El Mero hacía bowls. O sea, hacía bowls de comida mexicana. Entonces ponía elote, que el elote fue el único que justo no me gustaba porque era el elote dulce. Ya, el elote amarillito, ¿no? Ok. Amarillo. Pero se me hizo como muy interesante que normalmente un bowl te lo imaginas, pues, no sé, una ensalada, o te lo imaginas de otra cosa. Sí. Pero llevaba queso, frijoles, la carne, bueno, tu proteína, guacamole, el arroz era rojo. Y no sé por qué allá no había tomate verde, pero eso es otra cosa. El jitomate, bueno, el jitomate era difícil como hacerlo en arroz y ellos lo hacían. Okay. Entonces, pues justo preguntándole sobre lo mismo, sobre por qué o cómo es que llegaron nada más a un bowl, era que, o sea, sí son un restaurante de comida mexicana, pero también tienen que darle como este toque Tex-Mex, ellos en ese momento eso me dijeron. Y por eso el bowl, porque puedes combinarlo y puedes cambiar las cosas que tú como quieras. Y justamente lo que me decía, con las tetelas, bueno, lo que nos decía, las tetelas, es algo que sí, se respeta la base o la forma de preparar, pero ya con lo que lo innovas y lo que le agregas,
es como hace el boom en este caso pues de maíz criollo. Y sí, y de hecho, más que nada ahí, por ejemplo, que es otro país, pues obviamente ahí sí le tienen que poner más de ellos, ¿no? O sea, ahí sí, Sí. tendrían que ponerle un poco más de ellos, porque realmente encontrar un platillo mexicano o poblano en otro país es 100% difícil. No, es no, está completamente difícil. imposible. Yo nada más en el piso pasador era el mole, pero de ahí no. Sí, no, aparte totalmente, o sea, sí, o sea, porque al final ahorita con lo que comentas, incluso, o sea, es interesante cómo cuando vas viajando a otros lados, digo, incluso a lo mejor deja tu país, incluso aquí mismo en México, en estados, lo que sea, pero como que en la comida, sinceramente, como que refleja mucho de la cultura Sí. del lugar. O sea, como que es interesante, es divertido, hasta eso, conocer una cultura en función de lo que come, ¿no? Porque es como lo que come, cómo lo prepara, incluso de qué manera lo come, ¿no? Con cubiertos, con la mano, o sea, cómo. Claro. Sí, sin Entonces, duda. como que vas viendo muchas cosas culturales, o sea, por ejemplo, o sea, por ejemplo, aquí los tacos nosotros con la mano, o sea, en otros lados, por ejemplo, o sea, el sushi en Japón, pues ese es con palillos chinos, es como de que al final a veces de repente puede ser interesante Sí, conocer claro. la historia de por qué pasó, por qué ellos usan palillos chinos y no tenedores como nosotros, ¿no? O sea, no porque no lo conozcan, ¿no? Claramente Sí. lo conocen. Hay como un background ahí. Entonces, digo, sí es interesante y también, por ejemplo, ahorita que lo comentaban, pues al final el maíz es un ingrediente, digo, sí muy mexicano, o sea, al menos nosotros lo tenemos muy arraigado, pero incluso en Sudamérica, muy latino, es un ingrediente Sí. muy latino, ¿no? Por ejemplo, en Colombia y Venezuela están las arepas, incluso Ricas. también en Argentina, digo, por ahí también comen el maíz, nada más que ellos le dicen choclo. Choclo. Allá en Colombia, por ejemplo, no le decían mazorca, no le decían Mazorca. Mazorca. Bueno, Sí. aquí en México también le dicen mazorca. Ajá, pero mazorca es como todo, el conjunto. Ah, ok. Solo eso, pues es el Ah, elote. elote. Ok, ok. Ajá. Entonces yo decía, no, pues era un elote. O sea, como tal a los granos le decían a No, eso ajá, le pues decían mazorca. al que nosotros llamamos elote, así de que pues el elote sin su raíz ni sus hojas, Hacen las hojas. eso es, para ellos es mazorca. Pero entonces, o sea, No, ¿cómo le dices tú entonces? Yo, no, bueno, yo le digo elote. yo lo conozco así como mazorca, ¿tú crees? No, no manches. ¿En Te serio? lo juro, no es broma. neta, O no sea, es al broma. final, ajá, Sí, O sea, de verdad, o sea, que esto se escucha muy raro, pero bueno, yo por ejemplo soy de una región de la sierra de aquí de Puebla Ok, y lo conocen Ok. así, fíjate, mazorca. ok. como mazorca. Mazorca, Qué, digo, qué- o sea, qué interesante, ¿no? sí, Qué sí. interesante saber lo que, por ejemplo, en otro país sería igual que Sí. en mi lindo pueblo. Qué padre, ¿no? Oye, y tú eres aquí de Puebla. Ajá, yo soy de aquí de Puebla, originario de Puebla. Y a mí también se me hace interesante tener una sociedad con tu hermano, o sea, como familia, qué tan complejo es o qué tan divertido es, porque sí, justo, Maíz Criollo, como lo dices, lo inició tu hermano y pues trae como que nos lleva, o sea, cuando yo escucho Maíz Criollo es como, automáticamente es como tradición, o sea, es como pensar en que sí o sí, de una creo como que vas a ver rico porque es algo que conoces, pero más allá, ya en tu entorno, ¿cómo es tener una sociedad con tu familia? Ok, digo, obviamente también ha tenido sus retos, digo, digo, o sea, al final es el hecho de que, o sea, al final es como de trabajo, pero no deja de existir como un poco ese lazo, ¿no? De Claro, personal, familiar, ¿no? O sea, sigue, o sea, como que aunque uno intente separarlo por completo, pero es como, no, o sea, no puedes al 100%, ¿no? Hay momentos en los que pues, existe el lazo. Digo, al final digo, sí ha sido difícil al final porque, mira, sobre todo por los contrastes en las personalidades, porque al final es el chef, él es como el súper creativo, ok. él es muy creativo, o sea, y pues digo, yo lo veo en los platillos como que idea, o sea, platillos que jamás me hubieran pasado por la cabeza hacerlos, o sea, una combinación de sabores, colores y la manera de presentarlos que pues, jamás hubiera yo, o sea, pensado, o mejor me Claro. tardo años en pensar algo así. Entonces él es como muy creativo, pero al mismo tiempo que es tan creativo, también es como muy disperso Sí, y le cuesta trabajo mucho aterrizar sus ideas, o sea, Claro, y ahí es donde entras tú, por ejemplo. Ajá, entonces a veces donde está como decirlo, este choque de personalidades, que es como, yo por ejemplo, me considero más metódico, o sea, muy de hacer procesos, o sea, como de hecho también durante mucho tiempo
trabajé como consultor de negocios. Entonces, pues digo, como consultor de negocios literalmente es decirle a un cliente de hacerle un diagrama de flujo y son todos los pasos. Después este paso va y le vas dibujando el mapita de Claro. los pasos y las decisiones. Sí, si pasa esto, te vas acá, y si no, entonces haces esto. Entonces, como literalmente ser un... Sí, claro, tu mente trabaja así, ¿no? Ajá, Es- como muy metódico, como Sí. de tiene que suceder esto, y como mi idea siempre ha sido como... El chiste es que un proceso funcione sin importar quién esté, ¿no? claro. El que llegue, a lo mejor tiene un periodo de adaptación, pero la idea es que llegue y pueda aprenderlo rápido, ¿no? No como que le vas explicando tan al trancazo todo, ¿no? Como que hay un proceso en el que puedas al menos explicarle como de si pasa esto, tienes que hacer esto, si pasa esto, haces esto, si pasa esto, que digo, y dejar como ¿cómo decirlo? Las improvisaciones, no las eliminas al 100 porque siempre pasa algo raro, Sí, claro. pero como limitarlas, ¿no? Sí. Lo menos posible, o al menos que cualquier persona como poder tomar la decisión, en función de, o sea, como de unos pasos, ¿no? Pasos establecidos. Entonces, pues digo, por eso ha sido también como un reto, porque luego hemos tenido algunas discusiones, ¿no? Que, pues digo, dentro de lo que cabe nunca mal. A lo mejor lo que pasa es como, nos calentamos tantito ya, y Claro. es como de, bueno, ya lo dejamos para luego. O como que acabamos un poco calientes y ya después volvemos a retomar el tema un poco más tranquilos y ya, ¿no? Pero digo, al final, porque a nosotros los dos nos importa, ¿no? El proyecto, y pues, digo, al final los dos estamos como dando un punto de vista diferente, él desde el suyo, desde el mío, y a veces no, o sea, chocan, ¿no? Sí, claro. Y que a veces está bien. A partir de ahí a veces hemos bueno, no, como llegar a puntos medios, como que al final la idea también es eso, no cerrarnos ninguno de los dos, y como que de repente llegar a ese punto medio en el que de repente logramos algo mejor de lo que yo decía al principio, lo que él decía al principio, ¿no? Como que, bueno, entonces vamos entre tu idea y la mía, no sé qué, vamos a hacer este híbrido, y vamos logrando como cosas, como llegar a un consenso, ¿no? Entonces como que siento que hay en esas discusiones que te digo, que a veces sí nos hemos medio calentado tantito, pero digo, todo bien, y pues digo, hasta ahora la hemos llevado, al menos en ese sentido, bien, y incluso esos contrastes nos han ayudado o sea, digo, por ese choque de personalidades, o bueno, esa manera de ver las cosas diferentes, que digo, también si los dos fuéramos muy creativos, a lo mejor pues, de repente el más. tema administrativo estaría relajo, o sea, Sí. porque normalmente yo voy viendo lo administrativo, los procesos, que vaya funcionando todo aquí, o sea. Y es que esa parte, creo que por eso han llevado a Maíz Criollo tienen casi 10,000 seguidores en redes sociales, y también a llevarlos a que justo lo que decías, a hacer que un cliente entre es muy difícil. Hacer Sí. que un comensal llegue y que a lo mejor se quede, pruebe y vuelva a ir, es algo difícil. Pero en este proceso, en el equipo que formaron, se me hace muy, muy, muy cool, porque sí, tu hermano es el creativo, pero a los creativos pues sí les hace falta que los aterricen. Sí, sí. Entonces, Sí. eso hace que se complemente muy bien, como dices. O sea, si los dos igual, si los dos fueran muy metódicos, pues a lo mejor la parte, no habría Ajá. un panqué con nogada, o sea. Sí, sí, exacto. Entonces, a mí se me hace muy interesante, y la forma en cómo se complementan, porque creo que también eso ha sido una de las claves para tener éxito en Maíz Criollo. Y de hecho creo que va desde el nombre, Maíz Criollo. Cuando Ujú. tú llegas o cuando tú te integras a lo que es el restaurante, tú ya bueno, ya se llamaba así, Maíz Ajá. Criollo. El restaurante ya se llamaba Maíz Criollo, el concepto ya era todo de maíz. Que digo, un dato curioso era que incluso la idea original era de mi hermano, era más bien una como tienda de abarrotes donde fueran puras cosas de maíz, pero pues, de alguna Ok. manera ahí se fue Transformando. transformando, y hasta que a lo mejor ya terminó abriendo un restaurante Muy bien. con platillos de maíz. Entonces digo, cuando yo me integro, sí, ya se llama Maíz Criollo, y el concepto ya era todo de maíz. La verdad, también fue una de las cosas que más me atrajo, porque yo, o sea, pues yo veía el menú, incluso yo mismo iba a comer con mi hermano, Sí. los platillos de mi hermano, y dijo, está bien bueno, ¿no? Y dije, la verdad está buenísimo. O sea, la verdad le vi tanto potencial que fue como, sí, claro, o sea, sí me gustaría sumarme. E incluso hay, digo, dentro de las cosas, perdón, pues dentro de las cosas que ha pasado es que, bueno, te decía también hace un momento, yo estudié mercadotecnia, y pues la verdad me gusta también los temas de marketing. Son interesantes no sé, técnicas, como
que al final el marketing se va renovando cada rato, ¿no? O sea, Sí. o sea, como que te vas dando nuevas cuentas de tendencias, hay nuevas tendencias a cada rato, cambian a cada rato y pues, tienes que estarlas viendo todas en todo momento. Entonces, pero pues, al final mi idea fue que en el momento en que entré, platicando con mi hermano muchas veces era pues tener este tema al que yo decía como de, no sé, como que él de repente se vio tentado a, pues vamos a lo mejor diversificar un poco. Yo le decía de, no, creo que el que sea de maíz es como nuestro valor agregado. Sí. Vamos a hacer que sea todo de maíz, ¿no? O sea, como que de repente, porque luego puede pasar eso, ¿no? Como que te empiezas a caer en la tentación como de que al principio no llegan muchos clientes o todavía no te conocen. Entonces como que dices de, no, bueno, es que se fue para allá y ahí venden semitas, ¿no? Entonces, no sé, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, si metemos semitas, como, o sea, llanos de maíz, ¿no? Entonces, Sí, es como, pero a veces era, digo, mucho fue eso, un poco de, pues ya, o sea, si quieren semitas, déjalos que vayan por semitas, o sea, no son el cliente que estamos buscando, o al menos no en ese momento, ¿no? Ahorita pues, ya la persona quería una semita y pues no se le va a quitar con nada del mundo, ¿no? Quiere una semita. Entonces, pues fue eso, como crear todo alrededor de maíz, y más bien como a través de las redes sociales, de la comunicación que hacíamos, publicidad, pues fue ir atrayendo a la gente, ¿no? Atrayendo esa curiosidad de ver qué es lo que estábamos haciendo y pues bueno, no sé, incluso dentro de lo que te digo que he aprendido de mercadotecnia, de tendencias, al menos de cómo se comporta el consumidor, de repente es como que a veces, o sea, es tratar de mantener tu enfoque, como de yo vendo maíz y vendo a este tipo de clientes, a veces es eso, ¿no? Definir Sí. el tipo de cliente que esperas, o sea, cómo lo imaginas, cómo es. Que digo, incluso en marketing se llama se le dice el buyer persona, Ujú. que es imaginar literalmente pues, cómo se viste, cuántos años tiene, es hombre o mujer, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Entonces, como que ahí más o menos vas determinando el tipo de cliente que buscas y pues dejar pasar ¿cómo se llama? A los que no les llama la atención, que la verdad, por ejemplo, no, o sea, no por hablar mal ni nada, pero la verdad las personas mayores no están atraídas a nuestro concepto. Claro. O sea, ya las personas como un poco ya mayores, de a lo mejor ya de 60 años, etcétera, la verdad hemos visto que no les agrada tanto el concepto, ¿no? O no les llama la atención. Entonces, pues digo, para empezar, podemos decir como, pues mi cliente, entonces claramente no es de 60 años, ¿no? Sí. O sea, podrá parecer un caso atípico de alguien, pero no es la norma. Oye, precisamente ahorita que estabas hablando, pues que has ido a comer, que está muy bueno, ¿cuál sería tu top? O sea, mira, vamos a ir, ¿Ok? pero tú ahorita nos vas a decir así como, mira, de entrada te puedo pedir esto, plato fuerte y si Sí. quieres postre. ¿Cómo ser de maíz criollo? ¿Cuál sería? Ok, empezando, idea? pero empezando bajo la lógica de entrada, plato fuerte y Ándale, postre. sí. Ok. Digo, está difícil, la verdad. Sí, para mí está difícil porque... Todo está muy bueno. Pero yo digo, todo está muy Claro. bueno, ¿no? Pues obviamente, o sea, tampoco voy a hablar mal de mis platillos, ¿no? Pero la verdad, todo está muy bueno. Pero por ejemplo, así de que César, antes de incluso ser parte del negocio, ¿qué Ok. pediría? Ok. Pues mira, la verdad probablemente me voy a ir como... Digo, porque en su momento, antes de formar parte del negocio, pues eran los platillos que de repente me llamaban mucho más la atención. Ok. Ok. Que eran exactamente como los poco convencionales, los menos convencionales. Ok. Ok. O sea, por ejemplo, de entrada podría sugerir, o sea, decir que son unas picaditas con acosiles. Con acos. Con acosiles, que digo, para poner en contexto, los acosiles son unas mini langostitas que son de río. O sea, de hecho nos las traen de Ciudad de México. Ok. Y digo, son mini langostitas y tienen un sabor parecido al camarón, pero literalmente es una langostita así, o sea, lo ves sus tenacitas chiquititas. Ok. Incluso es un ingrediente que probablemente o sea, actualmente no es tan conocido, pero incluso hay personas mayores que sí están familiarizados con los acosiles. Parece que hubo algún momento en el que los acosiles sí eran un poco más conocidos, ¿no? A lo mejor si le preguntas a una persona mayor, a tu abuelita, a tus abuelos, algo así, pues a lo mejor de repente ellos te podrían decir de, sí, los acosiles, ¿no? Chance por ahí. Pero digo, Ok. actualmente ya es un ingrediente ya no tan común, incluso un poco Claro. gourmet. Entonces, pues digo, son las langostitas sobre unas picaditas. Las picaditas son como unos sopes. Sí, claro. Los hacemos de maíz azul y llevan guacamole y cebolla morada.
O sea, que la verdad, por ejemplo, hace buen contraste el guacamole porque lo hacemos como acidito. O sea, le echamos que el limón para que quede acidito, para que haga contraste con el salado de los acosiles. Ok. Entonces, esa, para empezar como de entrada, La entrada. Uf. esa es la Se entrada, escucha ¿no? bien, ¿eh? Sí, Se yo escucha estoy rico. va a ver. Sí, pues ya después de tanto tiempo ya he aprendido a vender mis platillos, ¿no? Como por dónde pegarle. Claro. De plato fuerte, es una difícil, la verdad. Los platos fuertes son, digo, dentro de todo el menú, probablemente los platos fuertes son como, o sea, el corazón. O Sí. sea, son como los que, o sea, pide cualquiera de los platos fuertes, o sea, el que quieras, ¿no? Pero enfócate en esta zona, ¿no? En platos fuertes. Sí. O sea, ahí en esa zona, porque es como así, en el menú, ese cuadrito que dice platos fuertes, ese es el... ¿Y para ti No. cuál es tu favorito? ¿Cuál dirías? Yo comería todos los días. todos los días, o sea, pues, no sé si todos los días, pero uno, o sea, más bien lo guardo como a que a veces hay cosas que son como para ocasiones especiales Claro. y eso hace que sea más especial, que no sea tan todos los días, ¿no? Que sean en situaciones especiales. Pero sí, probablemente sería, es que la verdad también es como nuestro plato estrella y el que, quizá de alguna manera el que sin ponernos de acuerdo ni nada, o sea, como que simplemente lo convertimos en nuestro estandarte, ¿no? Como, Ok. o el que decimos, este es nuestro plato estrella, ¿no? Claro. Es el guarache de hoja santa, es un guarache de maíz azul, va relleno de hoja santa, con mole poblano y pork belly. No, güey. O sea, digo, no sé si sea el que comentabas hace rato, el que me decías que viste, Sí, porque sí. ese tiene como la piel, o sea, dejamos que se dore y queda crujiente, o sea, Sí. se queda como chicharrón, pero aún así pegado a la piel del cerdo. Sí. Ok. Lleva plátano macho, que hace como también buen contraste con el sabor del mole poblano, y pues la verdad el mole poblano que tenemos, no sé, vale mucho la pena, o sea, sí. Digo, también dentro de esos platillos, pues, es eso que nosotros ahí agarramos el mole poblano, es el platillo tradicional poblano, Sí, claro. pero en vez de pollo y arroz, más bien es como de, pues, ¿por qué no podemos poner otra cosa, no? Sí, Porque sí. Carne de cerdo, vamos a intentarlo, ¿no? Entonces, pues lo hacemos De hecho, como está en pork. tendencia, ¿no? Algo El así. pork belly. Ese El pork platillo belly, está en últimamente tendencia. hay varios restaurantes que ya han integrado el pork belly de alguna manera a su menú. O sea, sí está como un poquito en tendencia, sí, pero digo, no sé, en su momento no estaba tan común y, ¿cómo se llama? Digo, la verdad, y queda bastante bien, o sea, No, también el se cerdo escucha con el mole. riquísima la combinación, se escucha muy buena. Sí, no, a veces como, te digo, como no fue algo planeado, solo como que lo íbamos, o sea, sobre la marcha, de repente ya en algún momento alguien nos pregunta, es como, este es mi plato estrella, ¿no? Que de repente la gente pregunta como, ¿cuál me recomiendas, no? Wow. Y pues normalmente recomendábamos ese porque el antes estaba bueno. Ya a lo mejor hay un punto en el que, pues sí, a lo mejor ya de repente en cocina, ya te dicen como, ya, espérate, ya deja de recomienda otra cosa, ya nos estamos quedando sin pork belly, ¿no? Sí, Y es que aparte, por ejemplo, yo no soy tan fan del mole, pero escuchar así el guarache, el pork belly, o sea, el pork belly y el mole, siento que sí serían como algo que explote la cabeza. ahí sí te gustaría el Sí, mole. Sí, definitivamente. Y Muy postre, ¿cuál sería? Postre, digo, ese también está complicado, digo, al final lo que tenemos es el pan de elote de maíz azul con las variaciones que Que existe. te comentaba. Sí, Pero el que como que la punta de lanza es ese pan de elote con salsa de rompope. ok. Pero digo, también por ahí tenemos el helado de maíz azul. O sea, Uf. tenemos un helado de maíz azul con una reducción de vino tinto, que es como agarramos el vino tinto, lo calentamos y se hace como un jarabito, Ujú. que pues la verdad también como que realza también un poco, o sea, le da ese contraste incluso también con el sabor del helado, que bueno, también aprovechando para recalcar este tema, es como el helado no se ve azul, Claro. se ve como... Y otra vez, Ángel, ¿pero el helado se ve azul o de qué color se ve? Ajá, exacto, sí, lo decía porque de repente sí hemos tenido los comentarios, pero si no se ve azul, Sí. o sea, más bien el helado se ve como blanco, igual lo mismo, con puntitos azules. Con los puntitos azules o igual con un granito por ahí que no se molió Bien. al 100, pero digo, ahí como que lo vas comiendo y lo sientes, ¿no? Incluso en el pan de elote también de repente, a lo mejor unos granitos que no se molieron al 100%, pero entonces como que ahí lo sientes. Y sí, la verdad, por ejemplo, el helado también es algo que hemos visto mucho, que, ¿cómo se llama? Que de repente, por ejemplo, en Cholula o hay esos lugares que te dicen de, pues o sea, está la persona con su garrafa, bueno, con sus Sí. cosas ahí de helado, y dentro los sabores tienen maíz azul, ¿no? La verdad, una vez sí los vi
Dije, ¿de a poco tienen helado de maíz azul? Y dije, a ver, ¿puedo verlo? Y, o sea, nada más quería checar y la verdad estaba súper azul. O sea, del color de tu camisa, así se veía. Entonces, y de hecho creo que iba con mi hermano esa vez, íbamos caminando en Cholula y, o sea, lo vimos y estaba tan azul que, digo, ya no lo compramos, fue como, no, ¿sabes? Como de, no, ya está bien, gracias, ¿no? O compramos otro sabor, no me acuerdo. Sí, claro. Pero sí, mi mamá fue como de, no, eso está pintado, o sea, no se pone así. Es que justo a mí me pasó eso. O sea, yo una vez comí un helado pues sí, así como dices, en las garrafas Ajá, y sí, sí. tienen, bueno, era el helado o sea, me llamó mucho la atención. Entonces, pues efectivamente era muy azul. Sí, es muy azul. Y lo probé y la neta, o sea, estaba bueno. Está bueno. Entonces, No lo dudo. sí, entonces me imagino que, o sea, ustedes siendo como tan puristas, por así decirlo, del maíz, pues sí debe estar excelente. Sí, ha de ser Yo, más rico. a mí se me antojó desde que lo dijiste, el panqué de elote con mermelada. ¿Era de frutos rojos o de...? Ajá, de frutos rojos. Ajá, Eso, lleva eso. mermelada de frutos rojos y zarzamoras y frambuesas frescas. Muy bien. Oye, ¿tienen alguna bebida de elote o de maíz o algo así? Sí, de hecho, ajá, también como parte de, o sea, al final, que fue las pláticas que tuve con mi hermano al inicio, bueno, cuando yo entré, Sí. fue como de, vamos con el maíz como all the way, ¿no? Todo, Sí, todo, claro. todo, o sea, no puede como salirnos tantito, ni, como todo es de maíz. Entonces, dentro de eso es que también tenemos bebidas con maíz. Como tenemos cervezas artesanales Hechas con maíz. hechas con maíz, Wow. una que está hecha con maíz azul, y esa es de una cervecería de Michoacán. Y tampoco es azul, dice. Y tampoco, no, se ve Sí, azul. Ángel, pero Ay, no, era no azul, se ve ¿no? color azul. Sí, exacto, o sea, no se ve color azul. Curiosamente, sí hemos tenido comentarios como que la piden y digo, no muchos. No, o sea, pero ya sin bromear, ¿de qué color es esa cerveza? O sea, sí es color Como como cerveza. claro, o sea, O sea, es clara. es claro, Ok, claro. ok. O sea, pon tú como, o sea, como el color de una corona, no tan amarillo, pero Ok. sí como un amarillo medio ámbar, no sé, como... Sí, porque Sí, sí. aparte tiene más ingredientes, ¿no? O sea, no Ah, tiene solo más ingredientes. Al final es como, sí, obviamente tienen los tradicionales, ¿no? Lúpulo, malta, levadura, Sí, claro. etcétera. Solo es como que se agrega el maíz azul Órale. dentro de los ingredientes, ¿no? Tenemos esa y ahorita también encontramos otra de una cerveza de Tlaxcala que está hecho con maíz morado. Órale. Ese digo está interesante, porque tiene incluso como un sabor tostado. Ok. Digo, además de las cervezas, también tenemos, bueno, utilizamos un licor de elote, que ese lo usamos, digo, puede ser solito, que así que lo puedes tomar solito en las rocas, Ajá. y tiene un saborcito dulce, ¿no? Como a cacahuate garapiñado incluso. Mm, Ok, órale. qué rico. Y nosotros lo usamos para hacer carajillos. Uf, no, hombre. Y también usamos también whisky de maíz. Y ese lo usamos, digo, Wow. igual también puede ser en las rocas, Sí, que al final también tiene un toquecito dulce, o sea, no tan común en whisky. sí, claro. Y también lo usamos para una bebida que nosotros lo bautizamos como maíz chata, Ok. que es como una especie como de agua de horchata, con leche y con el whisky y canela, ¿no? Que está... Órale. Entonces, la verdad, dice, Sí. no tiene mucho que lo agregamos, tiene algunos meses y pues ha jalado bastante bien, digo, a la gente le ha gustado bastante. O sea, te digo, ¿no? Al final es parte de hacer incluso agarrar esos, digo, nosotros no hacemos el licor de elote y el whisky, o sea, los conseguimos, Sí, ¿no? claro. Buscamos proveedores, pero intentamos hacer como algo diferente, ¿no? Así como, en vez del carajillo del Licor de cualquier típico, cosa. exacto, pues usamos nuestro licor de elote, ¿no? Wow, qué rico. Oye, y aquí aparte de, bueno, todas las empresas, marcas, tienen lo que es un nombre. Su nombre, detrás de este nombre existe una historia como tal. Ujú. ¿Cuál sería la historia donde se llega a decir, nuestro concepto se va a llamar maíz criollo? Ok. Digo, pues ahí, ajá, si soy sincero, es como, no, o sea, no puedo decirte como tanto el tema creativo, porque ese, te digo, el nombre ya estaba incluso antes de que yo entrara al proyecto. Ok. O sea, ese ya lo había establecido mi hermano, digo, al final a mí me pareció también que fue una de las razones también por las que entré, porque también como que todo, me gustaba cómo cuadraba todo, ¿no? Sí, Todos los se somos de escucha maíz, muy bien. el restaurante se llama escucha. Maíz Criollo, incluso el logo que hizo mi hermano, pues el que él hizo, desde que yo entré fue como, pues está bien chido, ¿no? Por ahora creo que no hay nada como verle, ¿no? Ok. Claro. O sea, digo, dentro de lo creativo que es mi hermano, pues también incluso creo por ahí sabe usar Photoshop y unas cosas, entonces sí hizo un logo, pues, digo, bastante bueno, que digo, ha sido el que hemos usado. Digo, ya a lo mejor más adelante, o sea, si todo sigue bien, pues a lo mejor de repente alguna renovación, pero por ahora
por ahora ha funcionado bastante bien el nombre y te digo, me cuadra a mí, cuadra todo, ¿no? El nombre, que todo fuera de maíz, nada más como que, sinceramente, yo creo que de alguna manera, o sea, reconozco como mi influencia en todo esto, que fue seguir insistiendo en que, pues, no, todo tiene que ser de maíz y vamos a hacer esto. Por ejemplo, las cervezas artesanales que, o sea, porque a nosotros nos llegan y nos escriben así en Instagram o llegan incluso al restaurante y le digo, oye, es que yo, hago mi propia cerveza artesanal, no sé qué, si me interesa, y hago estos sabores. Y pues la verdad, ahí sí les decimos como de, pues, para no perder el tiempo, ni tú ni yo, es como, es de maíz. No, pues es que no me interesa. O sea, es como, seguro está buena, o sea, seguro está buena. Sí. Sí, claro. Pero nuestro concepto es solo me interesan cervezas de maíz. O sea, si no tiene maíz, es más, si eventualmente haces una de maíz, vuelve a escribir. Si no, por ahora creo que no te va a comprar nada. Oye, y en esta parte en la que justo dices, bueno, cuando ya son equipo, tu hermano y tú, pues hay muchas cosas que hay que innovar, hay cosas Sí. por hacer. ¿A dónde va? ¿Qué sigue? O qué sigue más para empezar a cerrar en Maíz Criollo? ¿Hacia dónde va este restaurante? ¿Quieren abrir más? ¿O mantener solo el concepto? ¿Hacia dónde va? Digo, pues hacia dónde va. Digo, sí, la intención es que el restaurante vaya creciendo. Digo, en algún momento es como sí había discutido con mi hermano la posibilidad de abrir otro restaurante, o sea, incluso es como de, pues es otro concepto diferente, Sí, claro. o otro maíz criollo, pero no sé, de repente sí ya hemos peloteado la idea en algún momento. Por ejemplo, ahorita por lo menos hasta el momento nuestra idea es maíz criollo se mantenga como el único maíz criollo, o sea, como sin abrir sucursales, Ok. como que se mantenga esa parte especial de que ese es el único que hay, ¿no? Sí. O sea, como que hay otro, ¿no? Digo, no porque abrir sucursales esté mal, sino pues ya cada lugar utiliza su propia estrategia y pues la nuestra es como de darle ese toque especial o de exclusividad, como de este es el único que hay, no hay sucursales, no hay en otro lado, no. O sea, entonces, en que incluso hemos pensado pues, de abrir otro, quizás sea un concepto completamente diferente que ya ni es de maíz, ¿no? O otra cosa, ¿no? Sí. Pero digo, sí, al final el proyecto, la idea es que siga creciendo. Digo, todavía a lo mejor lo de otro restaurante todavía está, o sea, no está tan próximo. Digo, estaría bueno, o sea, si todo sale bien y, ¿cómo se llama? Y se puede, pues, o sea, estaría genial. De momento, pues la verdad, todos seguimos enfocándonos en ahorita como, o sea, seguir creciendo con lo que tenemos, ¿no? Claro. Digo, creo que todavía tenemos cierto margen de crecimiento. Digo, la verdad, ahí vamos poco a poco, como que la gente poco a poco nos ha ido conociendo, nos ha ayudado también en todo el boca en boca. Sí, claro. O sea, nos ha llegado también, llegan muchos clientes incluso de aquí de Puebla que pues, dicen, o sea, vengo porque a mí me lo recomendó alguien, ¿no? Me lo recomendaron, mi hija tiene que venir, ¿no? Incluso también en Google y en TripAdvisor tenemos buenas calificaciones, incluso también como que, o sea, en su momento también nos hemos enfocado mucho en Google. Digo, al final es una herramienta pues, Sí, que casi todo el mundo usa, ¿no? Y pues muchas veces, por ejemplo, creo que Google nos ha traído muchos clientes foráneos, ¿no? Foráneos, extranjeros, o sea, me refiero, o sea, de otros países o de otros estados, ¿no? Nos llegan también muchos clientes de Ciudad de México, de Monterrey, de Tijuana, de Sinaloa, de Querétaro, ¿no? Sí. Órale. Y pues, normalmente llegan porque nos ven en Google y ven que tenemos una buena calificación. Muy bien, Entonces, excelente. como que poco a poco en todo este tiempo hemos ido creando al menos una, ¿cómo se llama? Como un... Una se me fue base. una base, por decirlo. Se me fue ahorita la palabra que quería usar. O sea, pero como una fama. Claro. Digo que nos va respaldando, ¿no? Y poco a poco ha ido creciendo. Y poco a poco nos ha ido conociendo la gente. Entonces, pues digo, todavía sentimos que tenemos todavía ahí un área, o sea, de crecer con lo que tenemos, pero sí, claro, si más adelante se da la oportunidad, una podría ser como hacerlo un poco más grande el lugar, o sea, sobre todo ese, ¿no? Ese o de salir todo bien, pues no sé si otro, ¿no? Otro Muy restaurante, bien. tenemos que ver si es otra idea o... Ok. Excelente, muy bien, César. Mira, ya estamos finalizando. Nada más tenemos algunas preguntas preparadas Sí, claro. para ti. Es como un ping pong.
tú contestas lo primero que se te venga a la mente, ¿va? Ok. No lo pienses, nada más contesta lo primero que se te venga a la mente, ¿vale? Porque van a ser Ok. preguntas rápidas. ¿Va? Ok, ¿Va? mira, nunca me habían Pero- dicho eso. Va, Bueno, hoy es tu primera vez, lo Ah. vamos a hacer. No, espero no decir nada inapropiado. No, todo referente a lo que es la cocina poblana, ¿va? Ok. Va, número 1. ¿Cuál es su platillo favorito de Puebla? O sea, poblano. Sí, poblano. Semita, Perfecto. ¿Tortillas hechas a mano o técnicas más modernas? hechas a mano, Ok. ¿Chiles en nogada en temporada o que todo el año haya chiles en nogada? en temporada. Perfecto. ¿Y el futuro de la gastronomía poblana crees que es mejor innovación o que sea lo que ya existe? Pues diría la innovación. Innovación. Perfecto, muy bien, muchas gracias, César. Esas serían todas. Ok. Sí, y ya nada más, algo que les quieras decir a la audiencia, algún consejo que tengas para ellos, algo que, por ejemplo, tú hayas aprendido durante este periodo de maíz criollo. Pues digo, algo que he aprendido, pues no deja de ser que al final aventarte como a abrir tu propio, deja tu restaurante, ¿no? Propio negocio, emprendimiento, lo que sea. Pues digo, puede ser, o sea, hasta cierto punto es divertido, pero es como tienes que estar listo para lidiar con frustrarte mucho, ¿sabes? O sea, como es un hecho, ¿no? Como si en un trabajo te frustras y que es lo normal, aquí probablemente te vas a frustrar el doble o el triple, ¿no? O sea, normalmente es como, o sea, estar listo para lidiar con esa frustración, y pues solo tener o sea, como que tu idea de negocio, el restaurante que vas a poner, etcétera, pues como tener lo más claro posible, o sea, lo que les comentaba hace rato, ¿no? O sea, ¿qué vendes y a quién le estás vendiendo? O sea, ¿sabes? Sí, claro. O sea, porque de otra manera empiezas como solo a dar bandazos por todos lados y es como quieres atraer a todo el mundo, que al final es la típica, ¿no? De yo le vendo a todo el mundo, ¿no? Pero es como, es imposible, no puedes vender a todo el mundo. Sí. Entonces, como lanzar un mensaje y al final el chiste de bueno, ustedes son de comunicación, ¿no? Entonces, pues el chiste de la comunicación es que alguien se siente identificado con lo que estás diciendo. Sí. O sea, pero si vas a venderle a todo el mundo, nadie se va a sentir identificado al final, ¿no? Porque, o sea, nadie se siente especial, porque le estás hablando a todo el mundo. O sea, no hay nada que me motive a mí a ir cuando pues, me hablas a mí, como también le estás diciendo al de al lado o al que sigue, el que sigue. Entonces, como tener claro todas esas ideas y a partir de ahí, o sea, sobre todo eso, ¿no? ¿Sabes? Como tener claro tu idea de negocio, a quién le vas a vender, incluso identificar a quién le vas a vender y a partir de ahí es muy, muy fácil, ¿no? Un poco más fácil direccionar el mensaje, ¿no? ¿Qué vas a proporcionar? ¿Cómo lo vas a hacer? Incluso el lenguaje que vas a usar para atraer a esas personas. O sea, digo, porque incluso dentro de los tipos de clientes, como no... O sea, tienes que encontrar el lenguaje que los haga sentirse identificados, ¿no? Claro. O sea, no es lo mismo que si tu cliente estándar es alguien que tiene entre 25 y 35 años a que si fuera alguien que tiene entre 50 y 60 años. Probablemente el tipo de lenguaje es diferente, ¿no? Y si le hablas igual que como le hablas a alguien de 25 años, al de 60 años, pues no te va a entender, ¿no? Ni va a ser extraño, ¿no? O sea, digo, por decir como un ejemplo un poco burdo, pero Sí. digo, por ahí va, ¿no? Nada más es eso que, digo, de tener la idea o querer lanzar su propio restaurante, negocio, etcétera, lo que sea, es al menos tener esa base bien clara, porque de otra manera sí te va a costar muchísimo trabajo, o sea, más de lo normal. Pues César, muchísimas gracias por venir aquí a la Ruta del Sazón Poblano. Esperamos también tener la oportunidad de ir a explorar el lugar y poder Sí, conocer claro, más. invitadísimos cuando gusten. Muchas Muchísimas gracias. Algo por último, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales y dónde está ubicado tu negocio? Ok, en redes sociales, digo, nos encuentran en Facebook y en Instagram. Bueno, en Facebook como Maíz Criollo México, Ok. en Instagram como @Maíz Criollo, e incluso también en TikTok, tenemos TikTok, @Maíz Criollo. Ese, la verdad, sinceramente, nos falta hacerlo crecer un poco más o meterle un poquito más de atención a ese. Ok. Pero digo, estamos claros que en TikTok está ahorita como toda Sí, la claro. tendencia, ¿no? Sí. Y bueno, el restaurante está ubicado en el centro histórico. Está en la 5 Poniente, número 133. De hecho, está a media cuadra de la catedral. Ah, perfecto. Justo enfrente del Congreso del Estado. Bueno, del antiguo Congreso del Estado, porque ya se mudaron. Ok. Pero digo, sí está bastante céntrico. O sea, no hay pierde de la catedral a media cuadra.
Excelente, muy bien. Pues ahí está, gente, ahí está la dirección. Ahí está César también, que nos platicó sobre toda la historia de lo que es maíz criollo. También obviamente nosotros les vamos a recomendar nuestras redes sociales. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como @Ruta del Sazón Poblano. También muchas gracias por el apoyo que nos han dado a los podcasts anteriores, a los episodios anteriores, perdón, del podcast. También quiero recalcar bien que el apoyo que hemos estado recibiendo ha sido muy bueno y pues no sé, esperen los siguientes episodios. Ángel. Muchísimas gracias a todos. Esperamos que les haya gustado este episodio de mucha reflexión sobre el maíz, de crecimiento y sobre todo de mucho antojo. Entonces nos vemos en la próxima con otra historia que contar y otros antojos que se nos van a antojar. Nos vemos. Exactamente, muchas gracias, adiós. Gracias. Esta parada termina, pero el viaje por el sazón poblano continúa. Síguenos en todas nuestras redes sociales, @Ruta del Sazón Poblano, y compártenos tu propia experiencia gastronómica. Nos escuchamos en la próxima parada. ¡Buen provecho!